Frecuencia Cósmica, sincronizando con el corazón despierto. Este programa es presentado por Prana Luz Conscious Living. Mi nombre es Ana Lu y soy la fundadora de Prana Luz y la anfitriona de estos podcasts. Nuestros podcasts se enfocan en 3 pilares: espiritualidad y conciencia social y ambiental. Nuestro tema de hoy es la sanación espiritual, despertando al sanador que hay en cada uno de nosotros. Nuestra invitada, Adriana González, de Venezuela. Adriana nació con dones despiertos de clarividencia y al no tener referencia o educación al respecto, vivía en miedo, lo que ocasionó que se salvara por muchos años. Vivió una vida muy intensa en donde no hubo límites de luz ni de oscuridad, ocasionando así varios encuentros con la muerte. En el año 93 falleció en un accidente y se encontró con Jesús, y ese encuentro generó el inicio de su camino espiritual. Ella realiza terapias de sanación a distancia utilizando herramientas que ha desarrollado producto de 20 años aplicándolo primero en ella y viendo resultados positivos en los demás. Adriana es practicante e instructora de la técnica Theta Healing en ADN básico, avanzado, indagación profunda y manifestación y abundancia, terapeuta de registros akáshicos, limpieza y sanación del aura, terapeuta de regresiones, terapeuta de flores de Bach y asesora del bien morir, PNL básico, y actualmente estudia un diplomado de biodescodificación. Hola Adri, ¿cómo estás? Hola Ana Lucía, estoy muy contenta y emocionada. Gracias por esta hermosa invitación. Gracias a vos por aceptar mi invitación para esta conversación el día de hoy. Estás hablándome desde Caracas, ¿verdad? Sí, estamos en Caracas, Venezuela, y soy una enamorada de Costa Rica, para que lo sepas. Sí, me contaste que ya has venido y ojalá que puedas volver en un futuro bastante cercano. Aquí te recibimos feliz. Así es, gracias. Pues me encantaría tal vez que empecemos conversando un poquitito para que la gente te conozca, que me contés cómo llegaste vos a las prácticas espirituales o a tu trabajo espiritual, que nos contés un poco de tu experiencia, tu camino. Bueno, mi camino, la verdad, es que ha sido, en mi punto de vista de hoy, interesante. Quizás en el mismo transitar un poco de muchas piedras, muchas experiencias muy profundas, ¿no? Que hoy en día entendí por qué, ¿no? Pero yo nací con videncia, con clarividencia, de muy chiquita. Por supuesto, tengo 53 años y para la generación de nosotros, haber nacido, digamos, con esta parte despierta, era un poquito complicado porque nuestros padres no estaban preparados o no tenían conocimiento, a pesar de que esta parte de los dones está en mi familia, en mi linaje materno femenino, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo pequeña me daba muchos miedos porque veía muchas cosas que no entendía, que mis padres no me sabían explicar. Y entonces digamos como que llegó un momento que a voluntad consciente o inconsciente decidí cerrarme y vivir totalmente una experiencia terrenal de estudios, de trabajo, de pareja, de distintas experiencias de viajar, de conocer, de como buena ariana, vivir el signo, pues, con toda su terquedad y toda su reactividad que tanto nos enseña, ¿no? Y después yo casi muero a los 4 años en una operación. Gracias a Dios estoy aquí
después a los 10 años tuve un accidente, tampoco fallecí, y luego a los 23 años más o menos, tuve un accidente de tránsito muy, muy fuerte, donde fallecí y tuve una experiencia increíble, muy intensa. Ese verte a ti misma en ese accidente, tú ahí, tu cuerpo físico, y tú estar en un campo o en una frecuencia donde hay paz y hay amor y te quieres quedar, y yo con mi terquedad decía, yo no me quiero quedar aquí, yo quiero volver, yo quiero ser madre, yo quiero experimentar, tengo mucho que aprender y que hacer todavía. En ese interín fui y vine a mi cuerpo como 2 o 3 veces. Yo creo que fue mi terquedad la que me hizo retornar, pero fue bien interesante. Bueno, estuve en coma mucho tiempo, en terapia intensiva, en terapia intensiva. Me reconstruyeron de caderas, de piernas, y mi rehabilitación fue titánica. O sea, a mí me daban 1 año para empezar a caminar y yo lo hice en 3 meses, con el poder de la mente. Ahí fue que empecé a experimentar, digamos, la fuerza y el poder de la mente, aparte de todas las experiencias que tuve en ese ambiente de hospital, de enfermos, etcétera, ¿no? Después, al poco tiempo, supe que esa persona que yo le hablaba con toda la terquedad del mundo y le insistía en volver, era el Maestro Jesús, quien me ha acompañado durante mucho tiempo, y también ha sido el tema por qué me he inclinado hacia la sanación, claro, y a todas las técnicas sanadoras. Qué linda experiencia. Luego me encantaría que nos contes un poco más de esa experiencia también, donde te viste fuera de tu cuerpo, ¿verdad? Porque uno escucha, y bueno, yo he visto bastantes documentales de gente que ha tenido estas experiencias y que habla de lo que vivió, y ese regresar, y qué hermoso que esto también te abriera una puerta para conectarte más profundo también con tu camino espiritual. Súper lindo. Totalmente, se generó un antes y un después. Por supuesto que, ¿qué pasa? Cuando pasamos ese umbral, por decir algo, de la muerte, nuestra alma queda muy sensible. Esa es una oportunidad valiosa para uno practicar lo que llaman viajes astrales. Pero a esa edad que yo tenía, a mí me daba miedo. Yo cuando estaba acostada durmiendo, veía, mi alma se salía y yo me veía y yo podía guiarme, o sea, podía viajar si quería, porque digamos que se pone muy sensible esa parte de ti, pero como viví la muerte, yo tenía muchas inseguridades, ¿no? Cosa que todavía no las practico ni me he vuelto a conectar con eso. Sí, a mucha gente le da los viajes astrales, a mucha gente le da miedo el desapego del cuerpo físico, o no poder volver también, ¿verdad? O sí, totalmente. También supongo yo que, bueno, pienso yo también que tiene que tener un cierto conocimiento también de lo que está haciendo, ¿verdad? Y sentirse cómodo, y pues para poderlo hacer tranquilo, ¿verdad? Requiere de práctica. Totalmente. Es una responsabilidad, pues, sí, porque no es ir a sacar a pasear a la mascota. No, pues, es exacto. Qué interesante. Y luego que sucedió este evento importante, ahí como que ¿cuánto pasó en que te reconectaste con eso, digamos, esos dones de clarividencia que tenías desde chiquita? O contame qué sucedió. Bueno, fue bien interesante porque ahí me despierta la curiosidad hacia otro lado, ¿no? Hacia el lado que empiezo a recordar, porque cuando decido cerrarme, no es que ahí se pierde, ¿no? Sino que, digamos que dejamos de poner el enfoque ahí y, bueno, seguimos siendo intuitivos, ¿no? Pero no lo desarrollamos, pues lo dejé como ahí. Pero luego, bueno, vino mi rehabilitación.
fue muy interesante porque durante el tiempo que estuve hospitalizada, yo salí y me volvieron a ingresar por la vesícula. Y la perdí pues, y porque estuve mucho tiempo inactivo en mi cuerpo físico en terapia intensiva. Y cuando yo vuelvo me ingresan a cirugía. Y te lo digo ahora porque yo antes no lo entendía, después fue que entendí por qué las madres, porque en cirugía están las personas no solamente quemados, tumores, todo lo que implica una cirugía, ¿okay? De enfermedad. Y las madres me llevaban a los hijos al cuarto y me enseñaban la foto de los hijos quemados y yo no entendía, y yo decía, Dios, si yo estoy muy agradecida, no solamente de estar viva, sino que voy a quedar bien, porque me muestras estas cosas si yo entendí, ¿no? De verdad, o sea, no tienes que mostrarme situaciones peores para yo entender el agradecimiento. Estoy muy agradecida, porque no veía el enfoque en ese momento. Después con los años fue que me di cuenta y me dije, claro, por el tema de la sanación. Claro. Entonces para mí era muy impactante ver la cantidad de gente, era como que la puerta estaba medio abierta y salió una luz y decían, vengan, que aquí está Adriana. Pero mi sensibilidad me dolía en el corazón, yo lloraba. Uh-huh. Luego con los años lo entendí, entonces empecé, después que ya me rehabilito, empiezo a activarme, digamos que al año me volvieron a operar para sacarme el material, todo lo demás, y bueno, me conecté otra vez con la vida, pero empecé a averiguar, empecé a leer al principio religiones, me metí a ver tendencias, que si Sai Baba, y entonces indagué un poco, entré en grupos a ver qué había ahí, después me puse a leer el judaísmo, después me metí en Kabbalah mucho tiempo, para estudiar bien cómo era. Me gustó muchas cosas de la Kabbalah, sigo siendo alumna, porque es como que en la Kabbalah es como que tú eres alumno eterno. Eterno, sí. Sí, aprendí muchas cosas ahí hasta que dije suficiente, o sea, tomé información, y bueno, leí sobre el budismo, me fui así como que hacía talleres personales, empecé a hacer el taller de Luis Hay, para mí, ¿no? O sea, yo como alumna empecé Claro, tu proceso de sanación interior y descubrir tu... Claro, empecé mi proceso de que sí del perdón, y que sí estudié Ho'oponopono, y talleres, terapias, y conociendo técnicas, y tengo una prima que es consteladora, entonces viendo cosas, ¿no? Y de repente, bueno, fui muy poco a poco, porque me casé, tuve una hija, y cuando me separé, dije, ¿sabes qué? Me voy a meter más de lleno en esto. Y entre una cosa y otra, de tanto estudiar, llegó el Theta Healing a mi vida. Esta es una técnica de meditación en conexión con el amor incondicional del creador de todo lo que es. Esa sanación física, emocional y espiritual, ¿no? Y yo no sabía nada de ella, pero entonces me recomendaron a una practicante, una sanadora, que lo hacía a distancia, ¿no? Porque el Theta Healing antes solo se podía estudiar personalmente, ahora ya abrieron las puertas al online, pero podemos hacer terapia a distancia. Entonces yo conozco esta técnica de meditación y es como una filosofía espiritual, y esa técnica específicamente me hacía una a la semana, fue como la llave de paso entre la teoría de todo lo que había estudiado, había visto, leído, que tenía en mi cabeza,
para bajarlo al corazón. Es como que se abrió la llave de paso y bajó toda la información al corazón, a mi corazón. Es decir, empecé a integrar una cantidad de cosas y fue como que muy fluido y muy rápido mi reconexión con mi intuición y mi clarividencia y mi clariaudiencia y visión remota y todas estas cosas, pero me sentía segura, ¿no? Como que tanto fue mi fascinación que dije, yo voy a estudiar esto. Y estudié en Venezuela como practicante, el básico, y después estudié el avanzado. Y luego me llegó la información, porque solamente esta técnica está creada por Diana Estíbal en el año 1995. Ella siempre fue clarividente y nutróloga, y ella, durante su propio proceso digamos, de camino personal de vuelta a su salud, porque a ella le daban muchas enfermedades, llegó un momento que ella fue al médico y tenía cáncer en una pierna, y los médicos le habían sugerido que ya le había tomado mucho la pierna y la tenía muy comprometida y que lo mejor era amputársela. Y mediante estas canalizaciones naturales de sanación que ella hizo, ella dijo, bueno, lo voy a aplicar a mí misma, ¿ok? Y se logró sanar un tumor de 9 pulgadas y el cáncer. Volviendo al médico, todo esto está soportado en la página oficial de thetahealing.com. Y ella logró una sanación absoluta que los médicos no encontraron explicación. Wow. Y de ahí, bueno, ella siguió canalizando y perfeccionando y puliendo la técnica hasta que, bueno, ya llega al planeta entero. Qué lindo. Ella es indoamericana. Okay. Ella vive en Montana, que ahí es donde está el Instituto Think, que es la base, ¿ok? Y ella es la única autorizada, ella y hoy en día 2 de sus hijos, para formar como instructores en el mundo. Cuando a mí me llega la información de México, yo le dije, bueno, creador, si esto es para mí, por favor, ábreme el mundo de las posibilidades y de las oportunidades para yo prepararme como instructora. Y en 2 meses ya tenía pasaje de dónde quedarme y ya estaba inscrita en 5 certificaciones en el año 2015. Qué lindo. Sí, y ahí me certifiqué como instructora. Fue muy bonito. Gente de todas partes del mundo congregados en un solo lugar con el mismo propósito, la misma intención y la misma misión. Es una belleza. Más de 300 personas. Wow. Qué lindo. Sí. Y qué lindo, porque me hablabas de que esta técnica está enfocada en el amor incondicional, y también me decís que tu maestro que te apoyó durante este proceso fue Jesús, y para mí Jesús es el maestro del amor incondicional. Sí. Qué hermosa conexión. Sí, además que la técnica es bien interesante, Ana Lucía, porque es el mismo método. Te genera un mapa de manera natural de meditación que te reconecta con el creador, con la divinidad, con la cocreación, ¿no? El reconocimiento de que simplemente somos parte de él y él parte de nosotros, ¿no? Uh-huh. Y que partiendo de ahí podemos generar muchísimo bienestar, más de lo que cada uno de nosotros podríamos creérnoslo o imaginarnos. Y entonces es muy bonito porque lo más importante no solamente es el método, sino el método de entrenamiento para nuestra mente, el cuerpo y el espíritu, ¿no? Sino que también nos permite eliminar creencias limitantes y reemplazarlas,
por positivas, ¿no? Para vivir una vida con pensamientos positivos, de poder desarrollar las virtudes que todos poseemos, ¿ok? En todo lo que hacemos. Y entonces es muy bonita, de verdad que es muy, muy, muy bonita la técnica, la experiencia y los cambios que empiezas a generar en ti y en el entorno. Qué hermoso. Y Adriana, ¿cómo es específicamente hacer el trabajo, digamos, de sanación con las personas a distancia, que ahora les estás haciendo así, ¿verdad? ¿Cómo es ese diagnóstico? Contanos un poquito más. Bueno, cuando yo cuando regresé de México, empecé como instructora, fue que abrí el campo porque tomé mucha confianza, porque eso es muy importante, y empecé a hacer consultas personalizadas en las tardes. Y empecé con mi entorno y así fui, ¿no? Uh-huh. Luego estudié registros akáshicos, estudié técnicas de regresiones, estudié varias cosas, asesora del bien morir. Bueno, nunca dejo de estudiar. Ahorita estoy sacando un diplomado de biodecodificación, porque todo el tema de la sanación y las enfermedades me apasiona. Claro. Y llegó un punto que estudié una técnica que me encantó, que soy la única autorizada en Venezuela para darla, porque quedé tan fascinada que su creadora me dio la oportunidad, que se llama limpieza del aura, y es como tu campo electromagnético, tu aura tiene la información, toda tu información. Entonces conectar con ese campo me permite ver cómo estás tú, cómo está tu campo áurico, qué información hay ahí, qué bloqueos. De ahí me meto a estudiar registros akáshicos, porque al meterme en el akasha, es decir, en la información del alma, me permite ir mucho más profundo. Entonces yo no requiero para este tipo de sanaciones y limpiezas, por supuesto que aplico Theta Healing si veo que tiene creencias limitantes, porque tengo el permiso de esa persona para entrar en su campo. Uh-huh. Y hago como un híbrido de todas las técnicas y mi formación, pues. Y es interesante porque de boca en boca tengo más de 400 limpiezas en mi haber, canalizando las sanaciones del Creador y de los maestros ascendidos y los seres de luz, generando 100% de bienestar. Y ha sido muy, muy, muy bonito. Ahora, con la experiencia que estamos viviendo desde el hogar, he vuelto a abrir lo que son terapias online, donde aplico, por supuesto, Theta Healing, en muchos casos regresiones, porque es interesante las sanaciones simplemente desde el niño. Es decir, son mis creencias. En mi punto de vista en este momento es que si yo traigo la experiencia para trabajarla en esta vida, porque no la sané en vidas anteriores o no pude hacerlo, yo no tengo que irme a otras vidas, simplemente me voy a la infancia, porque ahí es donde vamos a conectar con todo ese bagaje que traemos, ¿no? Claro. Entonces me ha resultado bastante liberador y bien interesante estas terapias de este estilo. Uh-huh. Y por supuesto voy cambiando creencias para que la persona vaya soltando resistencia y vamos. Es decir, yo creo que el Theta Healing es un plus para cualquier técnica, para cualquiera. Yo creo que es eso, es una suma increíble para todo lo que decías hacer, sí. Y contame un poquitito más, para la gente que tal vez no está tan familiarizada con el tema, digamos, del aura. Me dijiste que también por este medio podés como
observar a la persona, bueno, junto con el Akasha, ¿verdad? Abriéndole los registros y toda la información del alma, pero ¿cómo funciona, digamos, esa lectura del aura, que yo sé que a mucha gente a veces le puede parecer un poco New Age? Entonces me gustaría que me contaras un poco más de eso para la gente que tal vez no conoce tanto. Sí, esta técnica, por supuesto, la he adaptado a mi experiencia también. Cuando yo hablo de distancia es que ni siquiera requiero tener a la persona online, ¿ok? Simplemente con el nombre completo de la persona y la fecha de nacimiento y su permiso, yo entro por medio de gráficos que no son no son terapia de respuesta espiritual, son unos gráficos mucho más completos, y con la intuición y la clarividencia me permite entrar en el Akasha, en los registros akáshicos de la persona, me permite a mí ver el campo completo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo ver cuáles son los pensamientos negativos principales o secundarios. Acuérdate que tenemos toda la información en el subconsciente, que no la tenemos consciente, pero es la que nos rige, y puedo ver las creencias limitantes que para nada te permiten avanzar, puedo ver si tiene patrones de comportamiento propios o heredados, puedo ver si tiene cargas transgeneracionales, puedo ver si tiene huellas energéticas, puedo ver cuáles son los contratos kármicos, pactos, alianzas, juramentos, promesas, si tiene lazos y lealtades familiares, si tiene karmas residuales. Eso es dentro de su campo, ¿no? Y a la vez también me permite ver si son personas que, como todos, que tenemos momentos de mucho miedo, momentos de mucha ira, que al final son miedos también, que bajamos la frecuencia y bueno, se nos pueden adherir seres desencarnados o generar larvas astrales que bloquean el aura, o implantes, si hay ataques psíquicos, si hay temas con brujería, con hechicería y todas esas cosas, si hay bloqueos de discernimiento, pero trabajo netamente con Dios. Todo es canalizado por Dios, por los ángeles, por los maestros ascendidos, por los seres de luz. Y lo más hermoso de todo es con el perdón, que es una belleza. Yo creo que aprender a perdonarnos y perdonar todas las situaciones es tan hermoso. Qué lindo. También. Sí, también sí. Porque muchas, bueno, me encanta hablar de eso y tal vez podemos profundizar un poquitito más, Adri, porque, por ejemplo, bueno, todos los que estamos en el camino de sanación, en nuestro camino personal de sanación, pues siempre nos encontramos con situaciones familiares o de relaciones, ¿verdad? Que todo tiene su raíz, bueno, para los que creemos en reencarnación, ¿verdad? Puede que tenga la raíz en una vida pasada o en esta, pero siempre hay como un detonante, ¿verdad? Una raíz que puede ser consciente o subconsciente que tiene que desató, digamos, esa situación y a nosotros poder regresar o concientizar también ese momento, qué fue lo que pasó, como que ahí es donde se permite soltar, ¿verdad? Muchas veces yo siento que bueno, varias personas que conozco, inclusive yo misma, que hemos tenido situaciones en donde se requiere revivir esa experiencia, volver a ese momento del pasado y como que al concientizarlo ya se puede trabajar, como que ya se empiezan a soltar esos nudos emocionales, o se empieza como vos decís, a cambiar esos patrones, esas programaciones, ¿verdad? Y ahí podemos empezar a generar ese cambio. Totalmente, porque ¿cuál es el paso más grande? Primero, aceptar que quiero sanar, que quiero el cambio, ¿sí? Después, hacernos responsables, que es una parte muy álgida, es decir, todo lo que estoy viviendo en este momento en mi vida, bueno y no tan bueno, lo generé yo. Ese es un upsí, ¿no? Sí, eso es importantísimo, porque yo siento que la tendencia, en generalizando, pero la tendencia siempre es extrapolar lo que nos está sucediendo a
¿verdad? Buscar culpables, ¿verdad? No hacernos responsables de nuestra propia vida, de nuestras experiencias, que nosotros mismos, ya sea por acuerdos kármicos, ¿verdad? O estuvimos de acuerdo con estas lecciones de vida, de cierta manera, para evolucionar. Totalmente, pero tenemos que ser amables, yo insisto mucho en eso, porque como nosotros, quizás los jóvenes que vienen ahora, las generaciones, vienen con una comprensión, vienen más despiertos, mucho más amplia, ¿no? de lo que es este camino, vienen con más información, pero nosotros, quizás una generación atrás, pero ¿qué información recibimos? Y son siglos y siglos recibiendo una información de que hay alguien allá afuera que siempre me está observando, ¿sí? Para juzgar mi camino, para decirme que si lo que yo hago está bien o está mal. Y que la interpretación dentro del entorno familiar o religioso es que si yo hago algo que lo etiqueto como mal o bien, entonces alguien allá afuera me va a castigar. Entonces si yo, es un círculo vicioso, porque simplemente el Creador nos ama en toda nuestra experiencia que venimos a vivir, la que elegimos, como tú dijiste, la que elegimos vivir para sanar y transformarnos. Entonces no existe nada bueno ni nada malo, ¿sí? Simplemente es una experiencia de vida. Entonces es un círculo, digamos, hay una conexión circular donde podemos quedar atrapados en un loop, porque si yo hago algo o vivo mi experiencia pensando en etiquetas o con programaciones de información donde hay cosas buenas y cosas malas, o acciones buenas y acciones malas, entonces cuando yo hago algo, si está dentro de las etiquetas de mi entorno familiar, porque cada familia tiene sus etiquetas y su forma de ver la vida, y eso está bien. Entonces, si dentro de las etiquetas que me enseñaron o me programaron en mi entorno familiar, lo que yo acabo de hacer es malo, yo automáticamente siento culpa, ¿sí? Y las programaciones de culpa automáticamente e inconscientemente está vinculada a que yo merezco castigo. Y si yo merezco castigo, vivo en sufrimiento. Todas esas tres cosas están conectadas, porque nos han programado así generaciones tras generaciones, está en nuestro ADN. Sí. Entonces es automático. Entonces imagínate, lo primero que hay que hacer es descrear para crear lo nuevo, deslastrarnos o sanar esa parte de nosotros que eligió tomar esa información y sanar a nuestros ancestros. Es un tema muy, muy, muy bonito, porque hay alguien que tiene que, en toda familia hay algunos integrantes, puede ser uno o varios, que rompen, que vienen a romper con todo eso. Es como el juego ese el rol del escondite, le decimos aquí en Venezuela, que el primero que libre por todos, ¿no? Es como librar por todos. Y hay distintas técnicas para eso, ¿no? Pero con este tema de la limpieza de Laura me permite ver, por supuesto que hay gente que dice, wow, Adriana, yo tenía todo eso. Yo le digo, claro, tú viniste a mí para liberar bloqueos, es decir, para hacer limpieza y sanación de todo lo que te bloquea. Aquí no hay nada, entre comillas, positivo, porque no es para eso. Entonces se encuentran muchas historias familiares donde se limpian contratos, se limpian votos, pactos, alianzas y muchas cosas que vienen de eventos. Y normalmente esos eventos para nada son agradables, es decir, son eventos que vienen de una conciencia primaria, porque todos pasamos por ahí.
Es decir, yo estoy generando ahorita un curso, entonces le estoy empezando a dar forma para que entendamos lo que son los distintos niveles de conciencia. Qué lindo. Porque es que cuando todos entendamos que para estar donde yo estoy ahora, que no voy ni por la mitad del camino, y me encanta seguir aprendiendo, he pasado cientos, miles de reencarnaciones, quizás millones, no lo sé. Pero empecé desde el nivel 1 de conciencia. Entonces, si yo pasé por ahí, indistintamente de donde yo estoy ahora, yo no puedo juzgar a esas almas jóvenes o no que están viviendo esa experiencia, porque yo pasé por ahí. Claro, sí, y es, retomando un poco también de lo que has dicho, es parte de trabajar con esa divinidad, que es esa unión, ¿verdad? Entonces todo nos lleva de vuelta a la casa, a entender esa unión. Me parece que de cierta manera todo el camino espiritual, ¿verdad? Por medio de nuestro autodescubrimiento y esa separación que hemos creado, pues en la finalidad siempre va a ser retornar a esa unión. Y en vez de buscar culpables, ¿verdad? O sufrir por todas las tragedias de nuestras vidas, trabajar y regresar, pero trabajar desde ese amor incondicional del uno, ¿verdad? Del todo. Sí. Me parece súper importante, porque siento que la mayoría de nosotros como seres que sentimos que tenemos una identidad y nos sentimos separados de lo demás, pues tendemos a, más ahora, ¿verdad? En estos momentos que la sociedad se ha vuelto tan egotista, ¿verdad? Pues tendemos a enfocarnos en nuestros procesos y buscar las soluciones afuera, ¿verdad? Sin comprender o recordar que todo este transitar, que hablas de miles de vidas o de millones de vidas, todos empezamos desde el mismo inicio y terminaremos en el mismo. ¿Verdad? Sí, todos vamos para allá. Además que es bien interesante porque indistintamente que estamos con todo esto que estamos aprendiendo y la cantidad de información que se ha liberado para que todos tengan, los que quieran, tengan acceso, porque hay muchos, como estos podcasts maravillosos, y hay meditaciones, y hay, es decir, muchos seres de luz lindos están entregando información de manera libre, y el que conecte o no, lo hará, porque cada quien tiene su proceso y eso también hay que respetarlo. Claro. Pero es un poco paradójico porque esta experiencia que estamos viviendo ahorita nosotros de, entre comillas, de encierro, nos está invitando a ir hacia adentro. Es decir, nos estamos preparando para aprender a conectarnos de una vez con el todo cuando esto termine. Claro. Entonces es una oportunidad tan valiosa y tan bonita. ¿No? Sí, y retomando un poco lo que me decías antes, Adriana, que me hablaste un poco de la responsabilidad, de la aceptación, ¿verdad? Del amor, del ser gentil con uno mismo. Y el estar dispuesto, digamos, a hacer el trabajo, ¿verdad? A sanar esos rollos que todos tenemos y que independientemente de en dónde se encuentren, ¿verdad? Si en esta vida, si en un acuerdo, si en vidas pasadas, si lo que fuera, como aceptar y estar dispuesto. Realmente yo siento que es si tenemos libre albedrío para hacerlo, pero a la vez requiere como de cierto coraje de entrar en esa cueva, en esa cueva oscura. Bueno, la mayoría, yo creo que iniciamos, o yo creo que un gran porcentaje, cuando caímos en el hueco. Entonces, no tener miedo de lanzarnos al vacío hasta lo más profundo para poder despertar. O sea, tenemos que entrar, es inevitable que elijamos un camino de despertar si yo no paso por mi oscuridad profunda. Inevitable, porque eso es parte de todo. Sí. Eso, yo no puedo estar en negación ni hacer la mitad del trabajo. No. No, además recordar que esa oscuridad también es parte de lo que yo soy. Sí, y además que yo el año pasado
yo elegí meterme en lo más profundo de mi oscuridad, ¿ok? Para entender mucho más de lo que yo había vivido o hecho como maga, como alquimista, como hechicera, porque todos hemos pasado por ahí, ¿ok? No es que uno sea exclusivo o sea un tocado por la mano de Dios, no, todos tenemos dones y todos hemos pasado por eso. Hemos tenido vidas donde hemos estado cerrados y hemos tenido vidas despiertos. Entonces, yo elegí el año pasado meterme en las profundidades de mi propia oscuridad, y aunque fue bien rudo, bien rudo, porque ya había trabajado mucha luz, y yo dije, aquí tiene que haber algo más, esto no puede ser todo. Y resulta que dejando con miedito, no te creas, con miedito lo hice. Y sí, claro, pero soy ariana, pues, soy ariana y soy arriesgada. Y entonces, cuando me adentré y elegí vivirlo, y fue una experiencia, wow, súper fuerte, inclusive para mí, súper, súper fuerte, la luz que se reveló detrás ha sido impresionante. Y a raíz de ahí es como que cada cosa que decido desarrollar, inclusive con mis dones, son saltos cuánticos. Entonces es lo que te digo, vamos, bueno, yo soy una buscadora, pues, entonces, pero en menor grado, es decir, en mi cotidianidad, es tener la capacidad de decir, cuando veamos una acción que nosotros pensamos que es sumamente negativa, decir, me perdono porque en alguna vida o en alguna parte de mí yo fui parte de eso o generé eso. Es decir, cuando nos ocurre, todas las situaciones en nuestras vidas, absolutamente todas son neutras, y nosotros la percibimos como está el estado de nuestro ser. ¿Sí se entiende? Claro, en este tiempo, espacio, depende de cómo yo estoy, así percibo la situación, ¿correcto? Totalmente, pero las situaciones son neutras. Es decir, entre tú y yo pasa la misma situación, y si yo estoy en un estado de ansiedad, yo percibo esa situación negativa. Y si tú acabas de hacer yoga y tienes tu percepción, lo ves y dices, wow, esto es una oportunidad para ver que tengo que trabajar en mí. ¿Sí? Correcto, claro, sí, totalmente. Eso es muy bonito. Entonces, hacernos la pregunta, yo aprendí que cada vez que sale una situación impactante o una situación neutra, e inclusive que la vea como negativa, que sea muy fuerte, entonces yo lo único que pregunto es, ¿qué parte de mí generó esta situación? O creador, muéstrame qué parte de mí generó este conflicto, qué tengo que ver, qué tengo que aprender y qué tengo que sanar. Son preguntas. El universo funciona con preguntas y respuestas. Hermoso, sí. Sí, que es importante verlo de esa manera, porque retomando lo mismo, yo siento que de nuevo, en vez de tratar de luchar en contra del universo o reclamarle al universo o buscar culpables, es el reconocimiento de nuestra propia responsabilidad y autonomía. Nos recuerda que sí fuimos partícipes, que sí tomamos parte en que esto sucediera. Bueno, por ejemplo, en hinduismo aplicaría aquí el término del karma, ¿no? Como que sí, de cierta manera esto yo lo generé y por alguna razón divina me está sucediendo. Y ahora, ¿qué hago con esa información, verdad? ¿Qué es lo que yo puedo sanar o qué es lo que debo aprender o cómo lo puedo observar desde ese lente neutral? Que me parece muy lindo lo que estás diciendo, porque muchas veces lo etiquetamos desde esa dualidad, bueno o malo, y eso también nos cega, ¿verdad? Nos limita, en vez de tomar esa postura central y desde ahí observarlo con conciencia. Claro, y además permitirnos tantas cosas. Yo siempre digo, es decir, en el lenguaje occidental,
es simplemente causa y efecto. Porque si a mí vienen y cancelado, o Hasbe Shalom, vienen y me roban, ¿ok? Que a mí me pasaba muchísimo, me robaban, me abrían el carro, me robaban cosas, no sé qué, y llegó un momento que yo me paré desde otra conciencia y dije, hice Ho'oponopono, y dije, lo siento, perdónenme, eso es tomar responsabilidad de que yo generé eso, aunque no lo tenga consciente en alguna vida, si no me acuerdo de esta, ¿sí? Si no me acuerdo que me robé un caramelito de una tienda, o si no me acuerdo porque estaba muy chiquita y lo hice espontáneo, ¿me explico? Porque esas cosas pequeñas cuentan también. Claro. Entonces, yo dije, la última vez dije, lo siento, perdónenme si yo o cualquiera de mis ancestros en cualquier vida, cualquier mundo, cualquier plano de existencia, a estas personas que me han robado, yo los robé, los estafé, los timé, los defalqué, los arruiné. Gracias, los amo, y lo hice por varios días hasta que me sentí bien. Y más nunca, ¿por qué? Porque yo tomé la responsabilidad, ¿sí? Total. Y me perdono porque en esa conciencia yo creía que eso estaba bien. Me perdono. Sí, el perdón es esencial, como dijiste, porque si no vivimos desde ese lugar de culpa. Totalmente. Y Adri, me querés contar un poquitito más, que te cambié el tema, pero me estabas contando que estabas creando ahorita un curso que ibas a enseñar un poquitito de los diferentes planos de la conciencia. ¿Me puedes explicar un poquito más de eso? Bueno, es un poco porque estoy viendo mi experiencia, que ya he hecho un híbrido con todas las técnicas, que bendito sea todas estas personas que han canalizado técnicas tan maravillosas. Yo le digo a las personas que lo hagan, empiecen sus iniciaciones con la técnica que más les resuene, no se apeguen a nada, dense la oportunidad de pasearse, porque van a conectar con una o con dos o con tres, pero van a conectar con algo. Entonces, así me pasó a mí, pues después tengo poco más de 20 años en este camino, y a raíz que no me pude certificar, porque estoy en Venezuela, no pude hacer la recertificación como instructora, ¿ok? De Theta Healing, porque bueno, los montos son altos, las inversiones, como digo yo no hablo de gastos, son inversiones altas que en este momento no lo pude hacer, también porque estamos todos un poco parados. Y un profesor a mí me enseñó una vez, un maestro, me dijo, ante cada situación adversa, dale las gracias y no te desconectes del entusiasmo. Cuando me dan esa información, yo hice eso. Me conecté con el gozo y le dije al creador, muéstrame, eso es que ya no tengo que seguir este camino, porque tenemos que estar conscientes de que las cosas se inician, se procesan y se terminan para iniciar lo nuevo. Y entonces le pedí al creador que por favor me enviara cuál es el camino que tengo que hacer. Y preguntándole todas las noches, hace como una semana, me llegó una información muy interesante, porque yo le pido a él que por favor me despierte la información, que sea fácil, que sea fluida, que sea sencilla, que llegue a todos para una sencilla y fácil comprensión, porque como tú lo dijiste o me comentaste antes de que empezáramos a grabar, hay muchas personas que están empezando a abrir los ojos sobre lo que significa todo esto, ¿sí? Claro. Entonces, la idea de trabajar con la conciencia, ¿ok?, que también implica trabajar con los chakras y otro poco de temas que deben ir ahí incluidos, nos permite que lo que yo creo, según mi punto de vista hoy, ¿ok?, es
tomar conciencia del otro para ser más respetuosos y liberarnos del juicio. Porque si yo entiendo que yo he sido parte de una conciencia, que hoy soy parte de otra y que mañana o en otra vida seré parte de otra, y como dice, trátate a ti como te gustaría que te trataran a los demás, o ámate a ti mismo como podrías amar a los demás. Es decir, es como al despertar eso en cada uno, es una idea, ¿no? Al despertar eso en cada uno de nosotros, ¿ok? Vamos a ser más amables conmigo misma y con el entorno. Y tenemos más posibilidades y se puede crear un potencial para reconectarnos más con el amor. Porque para mí el amor como tal es simplemente aceptarme y respetar mi experiencia de vida y aceptar y respetar al otro. Eso para mí es amor. Qué lindo. Sí, y muy buen recordatorio, Diana. Muchísimas gracias. Mira, te quería preguntar, bueno, contanos un poquitito de lo que estás haciendo ahora o cómo la gente te puede contactar si desea una terapia con vos. Estoy preparando, he hecho varios webinars junto con unas alianzas que pronto voy a publicar, donde más publico es en Instagram, donde cuando hago webinar o hago charlas o hago pequeños talleres de alineaciones, de meditaciones, están ahí a la disposición con los temas y los horarios. Perfecto, para que la gente te pueda contactar y también sacar una cita con vos, o ya cuando saques tus cursos, feliz para ayudarte igual a que la gente te contacte, porque me encanta lo que haces. Y bueno, como siempre, no he parado las sanaciones y limpiezas a distancia. Vuelvo y repito, no requiero que la persona esté presente, ni siquiera online. Simplemente me contacta por correo, por Instagram, y yo hablo con las personas. Digamos que abrimos una hermosa conversación donde las personas se abren a comunicarme sus sentimientos, sus emociones, y de ahí yo me puedo dejar guiar un poco por el creador, soltar, porque de verdad que yo lo que hago es canalizar las sanaciones que él hace, y todos esos maestros ascendidos y seres de luz que son tan hermosos. Y eso sí, estoy full activa. De hecho, tengo casi todo el mes de agosto lo tengo ya full. Buenísimo. Pero ahí voy agendando a las personas y poquito a poco vamos haciendo las cosas. Qué lindo, muchísimas gracias. Y Adri, te quería preguntar, yo le pregunto a toda la gente que entrevisto, porque este podcast pues lo hice con la intención de generar conciencia en el área espiritual, social y ambiental también, que considero que esas tres son interdependientes, y me encantaría que me comentes qué consideras vos que es ser un ser consciente y cómo nosotros como seres conscientes podemos influenciar al colectivo. Bueno, para mí un ser consciente es una persona que tiene la capacidad de verse a sí mismo y ver a los demás desde el amor. Como lo dije antes, si amor es aceptarme y respetar mi propia experiencia, yo puedo ver al otro, a mi entorno y a todo ser viviente desde el amor, aceptando su propia experiencia y respetando. Yo creo que esa es la mayor conciencia que podemos hacer para vibrar en alto con todo lo que nos rodea, con nosotros, con el entorno donde vivimos, la comunidad, el medio ambiente y todos los demás. Yo me confieso que hay muchas cosas, sobre todo con el tema del medio ambiente, por este mundo tan práctico, que yo estoy aprendiendo, ¿sí? Porque todos estamos en constante aprendizaje, ¿sí?
Entonces, para mí, hay partes de mí que todavía estoy deslastrándome y estoy integrando. Entonces, todos estamos en el camino, todos, unos más y unos menos. Lo importante es que seamos amables y generemos esa conciencia de amor. Claro, es que el amor es la base, ¿verdad? La base de todo. Es la fuerza. Es la fuerza. Es la fuerza. Sí. Y además que desde ahí, o sea, solo amándonos a nosotros mismos y viendo al otro como uno, pues siento que vamos a poder lograr salir de cualquier obstáculo que tengamos como individuos, como familia, como comunidad, ¿verdad? Como planeta, como raza. Totalmente, pero fíjate qué interesante, porque ahí entra el Theta Healing también. Porque ¿cuál es tu definición de amor? Porque si yo vivía en una familia donde mi papá y mi mamá estuvieron juntos toda la vida, pero de palabra y obra se trataban mal, puedes estar segura que esa es la definición de amor del hijo de ese entorno. Claro. Entonces, qué interesante, porque el Theta Healing es eso, te libera, te hace ver desde dónde atraes tú esos amores agresivos, ¿ok? Que eso está programado en ti, son tus creencias las que generan eso, y que cuando reemplazamos eso por la definición, perspectiva y entendimiento del creador de todo lo que es, Dios, amor, divinidad, la fuente, como lo quieras llamar, entonces yo a partir de ahí empiezo a cambiar mi visión, mi frecuencia, y atraigo a personas más amorosas. Claro, definitivamente. Al cambiar yo, cambio el entorno, ¿cierto? Totalmente. Bueno, lindísimo, Adri. Y no sé si querés compartir ahora, en este momento de la humanidad, si tenés algún mensaje que quisieras compartir, o si tuvieras, no sé, una frase, una palabra, tu mensaje como ser que quisieras darle a la humanidad, ¿qué te gustaría compartir? Pero me encantaría entregarles a todos mucha paz interior. Estamos en tiempos de ascensión, estamos en tiempos de cambio profundo, no solamente nosotros como humanidad, sino también el planeta, la Tierra, la Madre Tierra. Y aunque no sepamos cómo, vamos a pedir paz interior y paz para todo ser viviente. ¿Ok? Eso es muy importante, porque mi paz interior es el significado de felicidad. Entonces, oren de la manera que sepan por todos. Manténganse conectados, meditando, orando y enviando amor incondicional a todos los seres vivientes, a todos los que piensan igual o diferente a nosotros, los que estemos de acuerdo o no, los que estén en bajo astral o no, a todo ser viviente que habita este planeta. Ese debe ser una constante en estos tiempos. Nos va a ayudar a sanar. Muchísimas gracias, claro. Súper importante que así sea. Hecho está. Muchas gracias, Adri. No sé si querés compartir algo más antes de cerrar. No, la verdad, bueno, yo me puedo quedar contigo hablando horas, así que yo estoy fascinada. Pero vamos a dejarlo para otro día, para otra ocasión, para otras cosas que sucedan, otro compartir. Ahí te esperaré en Costa Rica para cuando vengas por acá. Hecho está. Ese campo está abierto. Exacto. Muchas gracias, Ana Lucía. A vos por tu tiempo, por tu energía, por el trabajo que estás haciendo. Espero que mucha gente se pueda conectar con vos para continuar, iniciar este proceso de sanación y ese trabajo tan lindo que estás haciendo. Gracias, y siempre al servicio, totalmente. Gracias a ti por la oportunidad, qué lindo. Gracias por haberme contactado. Espero que esta amistad siga y perdure en esta linda frecuencia, porque tú también haces un trabajo hermoso con tus enseñanzas. Y bueno, nada. Perfecto. Y bueno, a todos los que están escuchando, muchísimas gracias por su tiempo. Espero que les haya encantado esta conversación con Adriana. Ahí les dejo todos los contactos para que la puedan
buscar y ojalá tener una terapia con ella o seguirla en su proceso. Así que muchísimas gracias y estaré poniendo más podcasts próximamente. Chao, chao.